Señores, muy buenos días. Hola, buenos días, Marisa. Mari. Buenos días. ¿Cómo Bueno, están? después de también debatir aquí en esta mesa el tema de la reforma a la salud, finalmente fue aprobada casi que en su integralidad en la Cámara de Representantes. Por supuesto, falta la mitad del trámite. Muchos dicen que puede ser más complicado, que incluso podría caerse en el Senado de la República, pero digamos que hasta acá se ha salvado. ¿Cómo ven ustedes este nuevo sistema que se está planteando desde el Gobierno Nacional y que ayer tuvo un aval muy importante en el Congreso de la República? Pues a ver, Marisa, yo señalaría como varias cosas. Lo primero que habría que reconocerle a Julio, que desde un principio dijo, creo que el gobierno con todas las dificultades se va a mover y va a lograr las mayorías que necesita. Creo que la reunión con el expresidente Uribe tuvo frutos y finalmente el gobierno se supo mover. Segundo tema que yo destaco de cara a lo que va a hacer el Senado. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema de la salud. Estos temas antes se discutían en el Congreso y no había debate público, ¿sí? Los ciudadanos como que no nos interesamos en esto. Hoy ya podemos hablar sobre cuál va a ser el nuevo rol de las OPS, sobre los CAPs, sobre qué va a pasar, sobre el único pagador, que son temas muy polémicos que van a discutirse en el Senado. Entonces yo creo que cuando llegue el debate en el Senado en la próxima legislatura va a haber mucha ilustración, se ha movilizado, digamos, las organizaciones médicas, las organizaciones de las EPS. O sea, yo creo que el debate ha sido muy democrático, la oposición ha tenido la oportunidad de presentar sus puntos de vista, el gobierno, las asociaciones médicas, la academia. Me ha parecido, comparado con otros debates en otros tiempos, muy democrático en términos de que mucha gente se ha planteado. Iván, que me gustaría resaltar algo que usted mencionó ahorita y es los frutos que pudo haber salido para el gobierno de esta reunión con el uribismo, porque antes de esa reunión no había quórum. Antes de esa reunión se estaban saliendo, se estaba rompiendo el quórum y no podía avanzar la discusión. Hubo esa reunión, aunque nos dijeran no llegamos a un acuerdo, pues hubo algún tipo de acuerdo porque ya había quórum, ¿no? Y ayer, por ejemplo, hubo una de las cosas más impresionantes y es que se logró las mayorías absolutas para aprobar las facultades extraordinarias del presidente para abrir los espacios para las consultas previas en cuanto a temas de salud con las comunidades indígenas, con las comunidades raizales y palenqueras, ¿no? Que era algo que dudábamos y que yo dudé mucho de que algún momento lograran tener las mayorías absolutas para aprobar ciertos artículos de la reforma y que la reforma se quedara estancada. Ahora bien, un debate en comisión en el Senado y otro debate en plenaria. Entonces ahí la negociación también no la tienen fácil para empezar en la comisión y tampoco en plenaria. Toca ver qué pasa con el partido de la U, los conservadores y los liberales. Pero insisto, hoy, tanto expertos como políticos, como ciudadanos, sabemos más de los temas de la salud, de la dificultad del sistema actual, de los ajustes que habría que hacer, de los riesgos que trae esta reforma. Creo que eso me parece como un tanto novedoso para el caso colombiano, donde el debate democrático es muy restringido a lo que pasa en el Congreso. Esa es una gran ganancia, eso es cierto, pero no hemos resuelto, digamos, esa pregunta que se planteó de fondo y es, ¿este nuevo sistema sí garantiza un mejor sistema, una mejor atención, Julio César? Yo creo que esto es un salto al vacío, Maritza. Más allá del tema, digamos, de cómo ha sido la discusión y la mecánica y política, eso, yo creo que han logrado convencer a una parte del país de que tenemos un sistema de salud absolutamente perverso, que hay que modificarlo desde los cimientos, que hay que, como digo yo, demoler el sistema actual que tenemos en Colombia, y yo creo que eso es un error. Aquí ha habido avances importantísimos, invaluables durante los últimos 30 años en materia de salud, que tenemos problemas, todos los que ustedes quieran, ¿no? Aquí hay muchos problemas, como por cierto existen en todos los sistemas de salud del mundo. O sea, yo sí quisiera que me dijeran cuál es el sistema de salud perfecto del planeta Tierra. En Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en todos lados, usted va a los noticieros, a los medios de comunicación y los ciudadanos quejándose de demoras, de falta de acceso, de citas con especialistas a 6 meses. Es un problema global. Lo que tenemos que pensar es cómo mejorar lo que tenemos sin dañar lo que hemos avanzado. Yo creo que ahí es donde fallamos, porque se elimina la pepa del sistema, el centro del sistema, que es el aseguramiento, ¿no? Ahora no va a haber aseguramiento, se acaba el aseguramiento con este sistema y va a haber una especie de aseguramiento estatal, ¿no? Vamos a reclamarle al Estado que nos cumpla con el derecho a la salud,
ya no la EPS, al Estado. Como Así el modelo español. El modelo español es aseguramiento público universal. un país que tiene un PIB per cápita 10 veces más alto que Colombia, ¿no? Eso hay que ponerlo. Tenemos muchas limitaciones financieras y nuestro Estado es muy limitado. En España sí garantizan la seguridad, sí garantizan muchos derechos básicos. Allá sí no se caen los niños por debajo de una alcantarilla y se matan, ¿no? Allá hay servicios públicos relativamente bien prestados. En Colombia estamos en otra historia. Yo creo que esto es, digamos, vamos hacia un escenario pues muy precario y a un retroceso versus lo que tenemos Mire, ahora. esto lo que habíamos dicho y hemos dicho durante toda la emisión, lo que nos dejan son muchas preguntas, más allá de si es bueno o malo, de cómo funcionaría realmente este nuevo sistema, a dónde tienen que ir los ciudadanos, qué pasa si les duele una muela, a dónde tienen que ir, a dónde tienen que llamar, qué pasa si no están hoy en la ciudad donde está su centro de atención primaria, pero necesitan una atención de urgencias, a dónde deben ir, a quién llaman. Y aquí en Noticias Aracena estamos muy comprometidos en que los colombianos puedan por lo menos entender muy bien cómo es que se está diseñando este nuevo sistema de salud. Así que durante las próximas emisiones vamos a tratar de hacer este ejercicio de pedagogía. Y el mismo gobierno. De pedagogía, sí señor. Mire, pasemos ahora a este otro tema que también pues genera muchísima discusión, y es que nos fue muy, muy mal en las pruebas PISA y estamos por debajo del promedio de la OCDE y en el mundo. ¿Qué es lo que le está pasando también al sistema de educación en nuestro país? Y yo quiero poner también aquí sobre la mesa algo que no es solamente los estudiantes, no son solamente los estudiantes, no, por encima de eso están los profesores. ¿Qué está pasando también con los profesores que están capacitando y formando a nuestros estudiantes? Mire, Maritza, no nos fue tan mal. Sí, yo Uno aquí de los profesores de la mesa. Claro, yo aquí tengo el café y la famosa metáfora de cómo se ve, si medio vacío, medio lleno. Digamos, en algunos aspectos nos fue bien, pero esa caída en lectura, en ciencias y matemáticas fue global y tiene relación con la pandemia y con aspectos relacionados con eso. Ahora, a Colombia le ha ido como le ha ido siempre, pero mire que hubo cosas muy interesantes. Colombia, en el largo plazo, dice el informe de la OECD, Colombia es de los países de América Latina, entre los 4 países que ha mantenido una tendencia al alza, especialmente en lectura y en ciencias. A Bogotá le fue súper bien, está entre las 3 primeras ciudades de América Latina donde se lograron avances. ¿Cuáles son los 3 aspectos que señala la OECD que fueron afectados? La conectividad, la capacitación de docentes digamos, en las nuevas tecnologías, y tercero, el apoyo tutorial. Al país que mejor le fue a Singapur, y el factor determinante en Singapur es que los profesores al mes, a la semana, tienen 2 horas de tutoría individual con los jóvenes que, por ejemplo, tienen problemas de lectura y aprendizaje en matemática. Y entonces seguramente se va a decir, no, es que el problema del sistema educativo es FECODE. Y resulta que no, que en Bogotá le fue relativamente bien, donde hay colegios con profesores de FECODE. El problema no es de FECODE, el problema es de que hay que hacer un cambio en la gestión docente, por llamarlo así, y creo que Bogotá dio buenas pistas de por dónde ir. No solo eso, Iván, lo que pasa es que en Colombia tenemos un sistema totalmente desigual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El bienestar de los estudiantes y de los maestros no existe. Entonces tenemos salones de un profesor con 60 estudiantes en los que es imposible tener una atención mucho más cercana. En Singapur son salones de 10, 15 estudiantes, ¿no? Entonces el acceso obviamente y la forma del aprendizaje y de las capacidades de un profesor a enseñar a un salón de 60 personas durante 8 horas al día, pues no van a ser las mismas. También tienen que ver la infraestructura, los espacios después del colegio, los espacios para poder estudiar, hacer las tareas, las bibliotecas públicas. Muchos estudiantes en sus casas no tienen un espacio propio para sentarse a estudiar. Y finalmente la alimentación. En Colombia seguimos teniendo un problema de acceso a la alimentación para los más jóvenes, que muchas veces no tienen 2 comidas al día y no 3 comidas al día. Entonces eso ya, Julio. Importante el análisis de Jorge de poner esto en contexto, ¿no? Esto no es un problema solo de Colombia, estamos ante un problema global, y de hecho cuando nos comparamos con otros países de América Latina, Colombia está mejor que, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que uno pensaría que es un país pero que nos lleva. El modelo de educación en Argentina entró en un declive desde hace varios años. No, de acuerdo. Creo que no es un buen referente en este momento. Pero ¿no? digamos Todavía nos quedamos con el imaginario de que Argentina es una superpotencia en Sudamérica y no es así. No es así. Esto cambió hace mucho rato. Entonces, pero no ponerlo en contexto no somos los peores del mundo. Sí. Cuando nos comparamos con la OCDE sí estamos en la cola. Ahora bien, sí tenemos un problema grave en nuestro sistema educativo, que es esencialmente estatal, ¿no? Aquí sí no hablamos de resolver el problema, aquí sí no decimos que el problema sea que los privados están, no, el problema no es que los privados están, el problema es que tenemos un sistema estatal casi 100% que no tiene competencia, ni los colegios públicos ni los profesores públicos tienen incentivos para mejorar, que es lo que provee la competencia. Hay que poner elementos
de competencia para que los colegios tengan esos incentivos para prestar un mejor servicio y que la educación pública no sea una trampa de pobreza que perpetúe las desigualdades y la pobreza del país. Regresamos con la mesa ancha, señores, y ahora vamos a estar hablando de Nicolás Maduro, que en medio de todas esas polémicas, declaraciones que da, a veces muchas sin sustento, hay una que está poniendo en alerta al mundo entero, y es que él se anexionó casi que unilateralmente, con el respaldo de un supuesto referendo que no se sabe muy bien cómo se hizo, los resultados que tuvo. Se anexionó una gran parte de la Guyana, en donde dice va a ser una explotación minero-energética. Julio César, hablemos de ese tema. Pues es una dictadura profundamente impopular. Sabe que avanza la oposición en Venezuela, en cabeza de María Corina Machado, y como los regímenes autoritarios, como las dictaduras, buscan como válvula de escape siempre el enemigo externo. Antes nos tenían a nosotros, a Colombia, como el enemigo externo. Claramente ya no lo somos, ya no somos esa amenaza que se vendía en Venezuela para la seguridad nacional de ellos a Colombia. Ya, digamos, ahora tenemos unas relaciones muy amistosas, más amistosas quizá de lo que yo quisiera. Pero la realidad es esa. Están buscando un conflicto internacional, una disputa internacional con un país que, hay que decirlo, hace parte de la comunidad de la Commonwealth, que es las excolonias británicas. Así que aunque es un país con muy poca población, digamos relativamente con poco desarrollo, es un país que tiene detrás al entorno de las excolonias británicas. Pero ese es esencialmente el contexto, ¿no? Aquí lo que está buscando Maduro para reforzar su posición interna es buscar un conflicto con una potencia exterior o con un enemigo externo, que en este caso pues le tocó a Guyana. El cuento del petróleo es eso, un cuento. Venezuela ya tiene las mayores reservas petroleras del planeta Tierra y la producción de Venezuela es algo así como la colombiana, ¿no? Entonces la industria petrolera en Venezuela, por más reservas que encuentre en esa zona, que eso es un parte del discurso, pues no va a tener capacidad financiera ni operativa para explotarla. Aquí de lo que se trata es un tema político, estratégico, para salvar la papeleta a Maduro y para perpetuarse en el poder el chavismo, que ese es el objetivo central de todo esto. Es decir, esos son, como dicen por ahí, palabras, pero digamos en términos materiales, ¿no va a poder enviar allí a PDVSA a hacer una exploración? Lo que está pidiendo Maduro es justamente eso, que empiece una exploración en esta zona de petróleo y de gas, porque además, bueno, es una zona de una riqueza petrolera y biodiversa enorme, ¿no? Entonces, estas ganas y esta sed territorial que pasa por una sed de petróleo, que realmente pues es bien delirante en este momento. Hay un dato que me llamó mucho la atención, y es que Maduro pidió al Ministerio de Educación que en todos los colegios públicos se anexara esta zona en los mapas, y que hubiera, claro, se cambió el mapa de Venezuela, que hubiera un nuevo mapa de Venezuela. Imagínense, esto pues es una cosa alucinante. Sí, pongamos sobre la mesa dos temas, Jorge Iván, y uno es que Maduro se está pasando por la faja a La Haya, que es realmente, digamos, ese tribunal internacional, supranacional, que trata como de dirimir estos conflictos internacionales de división de países. Y el segundo es que se da también en medio del contexto de las sanciones que en este momento tiene suspendidas a Estados Unidos a la espera del cumplimiento de varios temas políticos allí. Entonces este señor, por un lado, mantiene la inhabilidad sobre María Corina Machado, y por el otro además está diciendo, es que yo me voy a coger esta partecita de la Guyana. Correcto. Sobre lo primero, el caso ya está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y allí debe dirimirse. De hecho, ese ha sido un poco el mensaje. Pero ella dijo, eso no me importa, es que claro, este referendo es vinculante, yo lo hago, yo lo tomo, no me importa La Haya. Ese ha sido un poco el mensaje, por ejemplo, que ha enviado Lula, sí, que es mejor que ese tema se resuelva en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque lo último que necesita la región es inestabilidad política, ¿sí? Digamos, aquí tenemos todos los problemas en América Latina internos, pero conflictos entre estados no tenemos hace muchísimo tiempo. El último fue quizás Perú, Ecuador, allá en la década de los 80, 90, es lo último que tenemos. Ojalá la comunidad internacional se mueva muy bien, Lula, México, los países que tienen liderazgo, para que esto no trascienda. Y yo creo que el mismo Colombia, por supuesto. El realismo mágico, ¿sí? Entonces ahora tienen un mapa imaginario, pero bueno, Venezuela tuvo 2 años a un presidente imaginario, Guaidó era un presidente imaginario, ¿sí? Entonces el realismo mágico no solo es de Colombia, sino parece ser que del Caribe. Y democracia imaginaria también tienen.